Hola a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado La Reflexión Docente. ¡Comenzamos! Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia pueblos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. La educación, educar. ¡Qué par de palabras! ¿No lo creen así? Ya desde tiempos inmemorables, la educación ha estado en la boca y en la práctica de todos y de todas, pues no es para menos. Pues si revisamos un poco la historia, propiamente su etimología, podemos identificar por qué la educación ha sido y sigue siendo fundamental para el porvenir de la humanidad, para nuestras sociedades, para las nuevas generaciones. Educar proviene de los verbos latino educare y ex educere, pero veamos un poco. Con lo que respecta al primero, educare, compuesto del prefijo e y del frecuentativo ducare, que significa conducir, criar, nutrir, formar, instruir. Lo anterior implica que educare haga alusión, según esta etimología, a que la educación es formación gradual desde afuera, mediante la guía, mediante la crianza, mediante el acompañamiento y el cuidado. Mientras que ex educere, compuesto de ex, hace alusión hacia lo que está afuera, y ducere, que refiere a conducir desde. Lo que implica que esta etimología ex educere haga alusión a sacar hacia afuera, hacer emerger. Por tanto, desde esta variante, educar es guiar al ser humano para que saque de sí mismo, de sí misma, su propia forma, su razón, su carácter y su sentido moral. Como lo podemos reflexionar, la educación vista desde su etimología hace alusión a dos grandes ecosistemas, al externo, que refiere a los procesos de acompañamiento a la formación gradual desde afuera, así como al interno, el que se encarga de hacer emerger según los deseos internos de cada persona. Vaya problemática que nos presenta esta definición a partir de su etimología, ya que estamos hablando de los ideales y de los medios en los cuales se llevará a cabo eso que llamamos como educación. En ese sentido, trayendo lo dicho a nuestros contextos, en donde nuestros escenarios educativos se han ido transformando y transitando hacia nuevas modalidades educativas, tanto virtuales como mixtas, bien vale la pena retomar dichas inquietudes y cuestionarnos. ¿Para qué estamos educando? ¿Cuál es el sentido de la educación? Así que ahora
llevaremos dicha reflexión al ámbito del diseño instruccional para preguntarnos, reflexionar su importancia dentro del proceso educativo, reflexionar acerca de la pertinencia de elegir modelos adecuados según cada modalidad y sobre todo de la necesidad de diseñar estos desde una plena conciencia pedagógica, es decir, educar con intención y sentido. El diseño instruccional es el proceso sistemático de planear, organizar y estructurar experiencias de aprendizaje con el fin de que los estudiantes alcancen determinados objetivos educativos de manera significativa, concreta, a su realidad. No se trata únicamente de ordenar contenidos o elegir actividades, estrategias, sino de articular objetivos, los contenidos, las metodologías y los recursos, así como la evaluación de forma coherente y desde un enfoque pedagógico, desde una fundamentación. En otras palabras, el diseño instruccional responde a las siguientes preguntas clave. ¿Qué se va a aprender? ¿Por qué se va a aprender? ¿Cómo se va a aprender? ¿Cómo sabemos que se aprendió? Cuando estas decisiones se toman de forma consciente y fundamentada, el aprendizaje deja de ser improvisado y se convierte en una experiencia intencional, con conciencia, con significación, con argumentación pedagógica. La importancia del diseño instruccional radica en que estructura el proceso educativo y evita que la enseñanza se reduzca a la transmisión desordenada y técnica de la información y pasa a convertirse en un proceso de significación, de sentido, de conciencia sobre el proceso educativo. Un buen diseño instruccional da sentido pedagógico a las actividades, argumentación teórica de lo que se quiere. Favorece la coherencia entre objetivos, actividades y evaluación. Permite atender la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje. Optimiza el uso del tiempo y de los recursos. Además, el diseño instruccional debe colocar al estudiante y a su realidad, su contexto, en el centro del aprendizaje, entendiendo que aprender no es memorizar, sino comprender, aplicar, reflexionar y transformar la realidad mediante lo aprendido. Vale la pena mencionar que no existe un único modelo de diseño instruccional válido para todos los contextos, sino que la pertinencia electiva implica elegir el modelo adecuado según la modalidad educativa y las características de cada contexto. Por ejemplo, en educación presencial pueden funcionar modelos flexibles centrados en la interacción. En la educación en línea, modelos como el ADIE o el Azure ayudan a estructurar procesos más guiados. En modalidades híbridas, se requieren diseños que integren lo presencial o lo digital de manera consistente y coherente. Por tanto, elegir un modelo no es un acto técnico neutral, es una decisión pedagógica que debe de responder al contexto, al tipo de población y a los fines educativos perseguidos. Así pues, diseñar desde la conciencia pedagógica no es solo aplicar un modelo, sino asumir responsablemente para qué estamos educando. ¿Educamos para aprobar exámenes o para formar personas críticas y éticas, socialmente responsables? ¿O para qué estamos educando? ¿Cuál es el sentido de nuestra práctica docente? La conciencia pedagógica implica reconocer que toda decisión didáctica tiene consecuencias formativas. Cada actividad, cada evaluación, cada recurso comunica una idea de ser humano, de interacción social. Diseñar con conciencia es educar con sentido, con intención y con responsabilidad ética.
Finalmente, el diseño instruccional es mucho más que una herramienta técnica, es un acto pedagógico consciente. Su valor no está solo en el modelo que se elige, sino en la intención educativa que lo orienta, puesto que educar es siempre una decisión sobre el futuro, sobre el porvenir. Por ello es importante hacer consciente que hacer diseño instruccional, en el fondo, implica responder a la pregunta más importante sobre la educación. ¿Qué tipo de personas estamos formando? ¿Qué tipo de personas queremos formar? ¿Para qué sociedad? Puesto que la educación es una conversación sobre el mundo.